Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Dios le bendiga a sus familias. ¿Verdad? Nuestra oración es que Dios siga guardándoles a cada uno de los que conocemos, familiares, hermanos, cercanos, y aún los que no conocemos que llegaron a ver este video. De igual manera, que Dios le bendiga y que Dios le siga hablando a través del Espíritu de Dios y a través de la palabra del Señor. Seguir hablando de la oración. Llevamos ya algunas semanas hablando de la oración, ¿verdad? Vamos a estar hablando lo que hemos venido hablando a través de estos días, que es la oración. Y hoy vamos a terminar con este estudio de la oración, que es orando y aprendiendo a orar la palabra del Señor. Hemos estado viendo esta serie ya por algunas semanas atrás y hemos entendido que orar es hablar con Dios. Sin embargo, a muchos nos ha estado costando trabajo orar, buscar a Dios, tener esa relación con Dios. ¿Por qué? Porque nos ha costado trabajo aprender a orar, ¿verdad? ¿Cómo deberíamos orar? Orando conforme a la voluntad de Dios. Es lo que tenemos que aprender a buscar en las Sagradas Escrituras, y que a través de ello entonces aprendamos a pedir. Recuerda que vimos Santiago capítulo 4:3. Dice Santiago: piden y no reciben porque piden mal, para gastar en vuestros deleites. Y para eso pedimos muchas veces. Entonces nosotros, a través de conocer las Escrituras, tenemos que darnos cuenta de cómo aprender a orar acorde a la palabra de Dios. En la situación en la que estemos, siempre la forma en la que Dios quiere que oremos es orando acorde a la palabra de Dios. Y a veces dejamos de orar, ¿verdad? Y dejamos de orar muchas veces porque no encontramos una respuesta, porque no entendemos la manera en la que Dios quiere que nos acerquemos a Él, y por X razón a veces dejamos de orar, y todos batallamos muchas veces en algún tiempo en orar, pero Dios nos manda, recuerda que vayamos a orar, a buscar a Dios, a tener esta constancia con la comunicación con nuestro Dios. Entonces, algunos puntos por los cuales se deja de orar es porque se vuelve rutinario. Muchas veces se vuelve rutinario, monótona la oración, se vuelve aburrido. A veces oramos siempre por las mismas situaciones, por las mismas cosas, ¿verdad? Y oramos repetitivamente. A veces oramos por la casa, por la familia, por el trabajo, por los amigos. Y no está mal orar por todo esto. Es algo que necesitamos hacer porque vivimos en este mundo terrenal y por lo tanto ocupamos vivir en este mundo físicamente. Por lo tanto no está mal orar por la casa, la familia, el trabajo, por sanidad. Pero aun cuando oramos por estas cosas, tendemos a ser repetitivos y oramos de la misma manera, y ese es el problema, que no agarramos la Biblia y no pedimos acorde a lo que Dios quiere para que Dios conteste como queremos, y no recibimos porque dice la palabra, no sabemos cómo orar, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a orar y no hacer oraciones repetitivas. No es que no estemos pidiendo a Dios por alguna cosa que oramos, sino que sigamos expandiéndonos en lo que dice la palabra de Dios acorde a su voluntad de Dios. Según la Biblia, ¿verdad? Podemos pedir cualquier cosa en el nombre de Jesús. Recuerda que lo seguimos viendo. Cualquier cosa en su nombre para que lo recibamos. Pero ¿qué pasa? Que en ocasiones parece que las cosas por las que oramos no se cumplen. No sucede tal como esperamos. No pasa nada. A veces quedamos esperándonos que pase algo y no pasa esa respuesta que esperamos, ¿verdad? Pero tenemos que saber que hay una confianza en nosotros a través de la oración. Dice la palabra del Señor en 1 de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, ¿verdad? El asunto es que tenemos que entender cuál es la voluntad del Señor. Bueno, para ello tenemos que ir a su palabra, y que cuando yo ore sea por mi trabajo, sea por algo económico, sea incluso hasta por un carro, algo que usted diga, yo necesito esto. Bueno, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor acorde a cuál es la voluntad de Dios para que yo pueda orar y saber esperar en Dios, ¿verdad? Tenemos que aprender a buscar en la palabra y saber que orando acorde a su voluntad
podemos tener esa confianza si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, a la voluntad de Dios. A veces pensamos que algo anda mal porque Dios no nos contesta, pero a veces no estamos pidiendo la manera correcta y no estamos pidiendo lo que Dios quiere depositar en cada uno de nosotros. Es por ese motivo que a veces no recibimos. Así que no es tanto que sea el problema usted que espere a no recibir. A veces el problema es el método que utilizamos, que no es el método bíblico, no es acorde a las escrituras, y por eso a veces puede uno entrar en desánimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque oramos de alguna manera repetitivamente y ya se nos hace algo aburrido. Y recuerda que les había comentado de un libro, ¿verdad? Que estuvimos también leyendo en la iglesia local de Donald Whitney, que es, ¿verdad? Orando la Biblia y aprendiendo a orar. Y él cuenta ahí en su libro una anécdota, ¿verdad? Que a lo mejor usted la ha escuchado. Habla de una pequeñita, dice que su padre las ponían a orar todas las noches antes de dormirse. Se acostaba y siempre empezaba con esta oración sus familias, sus papás. Ahora me acuesto a dormir. Y cada noche se repetía la misma frase, ¿verdad? Ahora me acuesto a dormir, y pasaban los días y la niña fue enseñada a repetir la misma frase. Bueno, ¿qué pasa? Y se llegó el día en que dijo la niña, bueno, mejor grabo esta frase y cada que me vaya a dormir aprieto el play y digo, bueno, ahora me acuesto a dormir. ¿Por qué? Porque era algo repetitivo que usaba hacer ella, algo que se quedó memorizado de una sola manera. A veces así nos pasa. Nosotros hacemos memorizaciones repetitivas de una oración y solamente la repetimos sin pensar. Incluso hay oraciones más sofisticadas que la de esta niña, ¿verdad? Sofisticadas, largas, ¿verdad? Muy bien elaboradas, pero que a final de cuentas solamente han quedado grabadas en nuestra cabeza, en nuestra mente. Y podemos orar sofisticadamente, pero eso no nos va a ayudar a entender la voluntad de Dios, porque es algo que tenemos ya grabado en nuestra mente, pero no tenemos grabada la palabra del Señor. Bien, dicen por allí, lo que aprendas, eso harás, ¿verdad? Y mucho creyente, incluyéndome a mí, a veces llegó un momento en el que aprendimos a orar de una manera, ¿verdad? Que se nos enseñó y nos fuimos acostumbrando a orarlo así, a orar de esta manera, y oramos repetitivamente y perdimos a veces el interés por orar de una manera repetitiva. Por ejemplo, cuando yo me acerqué al Señor y me convertí, recuerdo que cuando me convertí había una pareja que oraban muy fuerte los dos, ¿verdad? Oraban tan fuerte y repetían mucho las mismas palabras de Padre, de Santo, Jehová, y hablaban bien fuerte, pero es lo que repetían mucho. ¿Y qué pasa? Que uno lo empezó a escuchar y empezaba uno a orar de esa manera, sin entenderlo, ni entender la palabra del Señor. Entonces, la Biblia nos manda a orar y nos pide que oremos, pero nos pide que oremos acorde a su voluntad, y orando acorde a su voluntad es orar acorde a la palabra de Dios, es acorde a su palabra. Así que en esta tarde, ¿verdad? El Señor nos quiere exhortar y nos quiere animar, me incluyo, a que podamos recobrar, si es que usted ha perdido el deseo de orar, orando pero utilizando la palabra del Señor, que es algo bien importante. Cuando el creyente se acerca al Señor, entiende que orar es hablar con Dios, y lo entendemos, y empezamos a ver que hablar con Dios es comunicarse como hablando con cualquier otra persona, pudiéramos decirlo, pero ¿cómo debemos orar acorde a la palabra del Señor? Es lo que necesitamos saber nosotros para que nuestras oraciones no sean repetitivas, para que nuestras oraciones tengan la esencia espiritual, que también nos lleve a la madurez. No solamente orar para lo que queremos que Dios responda, sino que la oración también nos pueda llevar a esa madurez acorde a la palabra del Señor, ¿verdad? Así que la manera en la que usted quiera crecer en oración y aprender a orar es la manera en que usted y yo vamos a conocer la palabra de Dios. Si estamos limitados a no leer y conocer la palabra de Dios, nuestra oración va a estar limitada a orar acorde a su voluntad y acorde a su palabra. Bueno, dice el Salmo 119, versículo 105, decía el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
Hoy tenemos la palabra de Dios y al orar podemos usar la palabra de Dios. Es la herramienta para nosotros para poder orar. La palabra de Dios debe de ser algo importante. Nosotros debemos de leerla y acorde a la Biblia poder cada uno de nosotros orar y orar así entonces como conviene. Porque decía Pablo, nosotros no sabemos orar, pero ciertamente el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y a través de orar es conocer la palabra del Señor, y a través de conocer la palabra del Señor podemos aprender a orar acorde a ella. Entonces, hoy tenemos la palabra. El asunto es cómo la estamos usando la Biblia para orar acorde a lo que Dios quiere en mi vida, lo que Dios me pide, o para acomodarla a lo que yo quiero que Dios haga en mí. Así que es importante que aprendamos a orar y cada día tenemos que pedir al Señor, ayúdanos a orar, enséñanos a orar, porque nadie lo sabemos, o nadie sabemos orar como conviene. Entonces es importante siempre ir a la palabra de Dios y que la palabra del Señor nos ayude a orar, a madurar, a saber cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, recuerde que para nosotros es de salvación, es para que traiga en nosotros arrepentimiento, ¿verdad? Para que en nosotros haya un deseo de buscar a Dios, de poder agradarle a Él en todos los aspectos y que en nosotros haya un entendimiento espiritual de lo que Dios quiere en nuestras vidas y que a través de ello podamos nosotros orar, ¿verdad? Entonces, dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando utilizamos la palabra del Señor, entonces empezamos a orar, y cuando yo empiezo a orar, puedo entonces entender qué es lo que Dios quiere en mi vida y cuál es la voluntad de Dios para mí. Y podemos entonces entender este versículo. Por ejemplo, usted dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y usted dice, bueno Señor, yo quiero que me des lucidez, que yo pueda entender qué es lo que tú quieres. Pero dice tu palabra que ella es la luz, ¿verdad? Ella es la que me ilumina para entender y para poder caminar correctamente. Y entonces usted utiliza la palabra del Señor para que usted dé una claridad de la voluntad de Dios. Entonces, al citar la palabra de Dios, es importante no solamente recitarla y memorizarla por memorizarla, sino también creerla y pedirle a Dios que abra el entendimiento de nosotros para que al recitarla, entonces la palabra haga un efecto, ¿verdad? Vivo en cada uno de nosotros, un efecto que sea espiritual sobre nosotros, de el rema de Dios, que es la palabra, que se haga viva, eficaz en nosotros al orarla. Entonces oramos la palabra y empezamos a entenderla y empezamos a creerla, y Dios empieza a obrar acorde a lo que Dios pide en cada uno de nosotros. Oremos, hermanos, siempre acorde a su palabra del Señor. Nos cuesta trabajo a veces orar por las situaciones que podemos ver, pero tenemos que seguir confiando en Dios y seguir pidiéndole a Dios que nos ayude a orar acorde a la palabra que es viva, que es eficaz, y a poder orar con un entendimiento, ¿verdad? El entendimiento que Dios quiere que tengamos y es acorde a su palabra. Lo que pase, no importa cómo esté la situación en la que estamos viviendo, podemos siempre estar agradecidos sabiendo que Dios obra para bien y que podemos confiar en Él a través de escuchar la palabra de Dios. Así que cuando clamamos a Dios, le podemos clamar y lo podemos pedir por ayuda. No está mal, usted puede clamar y usted le pide a Dios, ayúdame, necesito de ti, ¿verdad? Pero a pedirle a Dios ayuda, ¿qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando ser librados del problema, estamos buscando ser salvados de esta situación de la cual estamos viviendo. O cuando oramos, ¿qué estamos orando cuando hay un problema en nosotros? ¿Qué decimos a veces? Señor, mira, tengo esta situación, tengo este problema, ayúdame para que este problema me lo quites. ¿Y qué es lo que Dios dice en su palabra? A veces, cuando usted lee los salmos, dice su palabra también que Dios nos ayuda a pasar aún a través del valle de sombra de muerte, como nos dice el Salmo 23, ¿verdad? Entonces, no siempre el Señor va a quitar de nuestra vida los problemas, las situaciones difíciles, pero podemos orar que en medio de esto, como dice el Salmo 23,
reconocer que al final de cuentas, en medio de la situación que yo puedo estar viviendo, puedo decir yo, Jehová es mi pastor. Que en medio de eso yo pueda descansar en Dios y nada me falta. Nada me falta. A través de confiar en Dios, a través de creer en Él, yo puedo recitar su palabra y orar acorde a su palabra. Y entonces en la situación en la que yo me encuentro puedo decir, Señor, aquí estoy pasando por esta situación, necesito tu ayuda. Y si en tu voluntad está que tú pases, Señor, de mí esta situación. Pero recuerda que dijo Jesucristo, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino conforme a tu voluntad. Entonces, la voluntad de Dios es que estemos sostenidos de Él en todo tiempo y en todo momento. Es que reconozcamos que Jehová es nuestro pastor y que nada nos falta. Cuando podemos saber estos versículos de memoria, pero en el momento de oración no lo estamos creyendo, estamos teniendo una limitación en la oración, estamos teniendo, ¿verdad?, un hueco en nuestra vida espiritual para poder entender que es a través de la fe y el orar que Dios puede confortarnos, que Dios puede fortalecernos, y esto es a través de orar acorde a su palabra. Es la manera que Dios quiere que nos mantengamos firmes. Usted lee la Biblia y usted puede orar la palabra sin inventar qué orar. Si usted dice no sé qué orar, usted toma la palabra del Señor y usted ora acorde a lo que Dios está pidiendo, ¿verdad?, de cada uno de nosotros. Así que no solamente repetir la palabra del Señor, sino es entenderla, ¿verdad? Es que pueda digerirla mi mente, mi corazón, para que así me pueda ayudar la palabra de Dios a crecer, a madurar espiritualmente y también así poder comprenderla. Pero no solamente leerla repetitivamente, ¿verdad? No solamente recitarla nada más, sino creerla. Que cuenta este pastor en su libro, ¿verdad? Habla que dice que en una ocasión estaban orando los anfitriones, ¿verdad? Pasaron al frente a orar y dice que estaban orando los anfitriones y de repente dice que escuchó un niño balbucear. Y escuchó al niño balbucear y puso atención y dice que estaba repitiendo las mismas palabras de los anfitriones, ¿verdad? Que era su papá. Las mismas frases, las mismas palabras, el mismo niño las estaba repitiendo. ¿Por qué? Porque era la misma oración que hacían estas personas cada vez que pasaban a orar, ¿verdad?, al frente, de la misma manera. Entonces se vuelve algo repetitivo, ¿verdad? Y como yo le digo, cuando yo me acerqué a Dios, yo empecé a orar repetitivamente y yo repetía muchas veces, ¿verdad? Por ejemplo, Santo, oh Dios Todopoderoso, amén y aleluya, y no le digo que esté mal. El problema es que oramos repetitivamente, que perdemos el enfoque de cuál es la voluntad de Dios cuando oramos, ¿verdad? Pero si usted ora y habla con Dios, como usted habla con su papá, con su pareja, con su esposo, su esposa, usted va a poder entender qué es lo que está hablando. Entonces, cuando usted ore, usted tome el tiempo de orar, hablando con Dios, tome la palabra de Dios y ore despacio, acorde a lo que la palabra de Dios está diciendo. Entonces, podemos orar por todas las cosas que necesitamos y acorde a la Biblia lo que podemos encontrar. Pero una de las cosas principales que encontramos en la Biblia para orar es que la Biblia nos lleva a madurar. La Biblia le quiere llevar a madurar a usted, quiere llevarme a madurar a mí, quiere que crezcamos en esa madurez espiritual. Y un ejemplo de ellos está el Salmo 27:4. Señala esta oración del salmista interesante que dice este salmista: una cosa he pedido al Señor y esta buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Esta oración de este salmista usted la puede hacer suya, y usted cuando vaya delante de Dios, usted puede orar esta oración y pedirle al Señor: yo de igual manera pido una cosa, Señor, y esa es la que voy a buscar, que yo habite cada día en tu casa, Señor, todos los días de mi vida, para contemplar tu hermosura y para meditar en tu templo. El día de hoy no hay templos como los había en aquel tiempo, donde, ¿verdad?, Dios se comunicaba con sus siervos. El día de hoy podemos ver que usted y yo somos el templo del Espíritu Santo y podemos orar de una manera muy similar, pidiéndole al Señor que nos ayude a estar buscándole cada día de nuestra vida y poder meditar en su palabra, ya que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Esta oración fundamental, ¿verdad?, es
algo que nos ayuda a centrarnos en la búsqueda de Dios, en la meditación de su palabra, en lo que el Espíritu Santo ha estado haciendo a través de lo que está estipulado en la palabra de Dios. Y es como nos motiva a seguir adelante, a seguir caminando en la voluntad del Señor. Así que Dios es quien nos manda a orar. Por lo tanto, al orar nosotros podemos recibir conforte, podemos recibir alivio de parte de Dios a través de conocer su palabra del Señor. La oración no debe de ser complicada, hermanos, cuando oramos, ¿verdad? La oración debe de ser algo simple, sencillo, sin palabras rimbombantes, algo claro. Recuerda que estuvimos viendo también Filipenses 4:6, ¿verdad? Que por nada estéis ansiosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y súplica con acción de gracias. Entonces, cuando yo vengo a la palabra del Señor y yo le pido al Señor, ayúdame a orar, y Señor, hay afán en mi vida, y empiezo a orar en Filipenses 4:6, si usted le pide al Señor, quítame todo afán. ¿Qué es lo que le está quitando el afán el día de hoy? ¿Qué es lo que le está quitando el sueño el día de hoy? Si es que algo le está quitando el sueño. No está descansando en Dios. A veces no descansamos en Dios porque hay preocupaciones, hay afanes, pero la Biblia me dice que Filipenses 4:6, yo puedo descansar en Dios. Yo puedo descansar en Él, y yo sé que por nada debo estar afanado, por nada debo estar angustiado, ya que toda petición, me dice la palabra del Señor, la puedo traer delante de Él, y en Él puedo hallar descanso. Entonces, ¿qué es lo que en esta tarde, en este día, verdad, le está quitando a usted esa paz, le está quitando el sueño, le está robando ese gozo del Señor? Usted tiene que meditar y depositarlo en el Señor y orar acorde a la palabra del Señor. Y tomarse esta palabra y decir, Señor, yo por nada me voy a angustiar. Antes bien, voy a traer mi oración, voy a traer mi súplica para que en todo sean conocidas delante de ti a través de mis peticiones, y te vengo a dar gracias, Señor, como dice Filipenses 4:6. Te vengo a dar gracias, y Señor, reconozco que la paz de Dios que es tuya sobrepasa tu entendimiento, y que guardará mi corazón y guardará mi pensamiento, y esto lo hace en Cristo Jesús. Si usted está teniendo alguna dificultad en estos momentos, pídale al Señor ayuda. Y en esa ayuda no siempre quiere decir que el Señor le va a quitar ese problema o esa carga. Cuando usted clame al Señor ayuda, quiere decir que Dios va a pasar con usted en medio de esa situación, si es que Dios no quiere quitársela, pero Dios no lo va a dejar, y Dios no lo va a desamparar. Dios está con nosotros, pero nosotros tenemos que estar orando constantemente acorde a la voluntad del Señor. Recuerde que el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros, y a través de interceder es estar en nosotros la convicción de orar, y orando acorde a la palabra de Dios. Recuerde algo: cuando oramos y cuando no sabemos orar, nos podemos frustrar. Dios no escogió a hombres inteligentes, Dios no escogió a hombres sabios. La Biblia nos dice que escogió a la gente más ordinaria, ¿verdad? A la gente más vil, más baja, más ignorante, para venir el Espíritu Santo a morar en ellos, y que Dios se glorifique a través del creyente, a través del pecador regenerado que somos usted y yo, si es que hemos creído en Cristo Jesús. Por lo tanto, nuestra oración debe ser sencilla, pero eficaz acorde a lo que dice la palabra del Señor. Y acorde a ello, entonces nosotros podemos ser dirigidos, ¿verdad?, a lo que Dios pide de nosotros. Y esa dirección siempre va a ir enfocada en escuchar su palabra y en hacer la voluntad de Dios. A veces no sabemos, hermanos, lo que es mejor para nosotros, pero podemos estar seguros que Dios sí lo sabe. No sabemos qué es mejor para nosotros. Yo puedo orar ahorita, ¿verdad? Un ejemplo, por mi trabajo que ha estado bajo. Yo puedo decir, Señor, ya me quiero salir de ahí. Quiero un trabajo donde gane mucho más dinero. Ya sácame de ahí, quiero otro lugar. Pero en realidad no sé qué es lo que me conviene. A lo mejor en otro trabajo me puede afectar más, no lo sé. Algo peor puede venir, y Dios me dice, ahí espérate, pero yo no lo sé. Entonces es aquí cuando yo digo, Señor, si es que en tu voluntad que yo esté aquí o donde yo esté, ayúdame a entenderlo, y por lo pronto ser capaz de sobrellevar lo que estoy llevando en este momento. Pero necesitamos que nuestras oraciones sean conocidas
delante de Dios en toda oración y súplica. Nuestras peticiones deben ser escuchadas. Y para ser escuchadas, hermanos, usted y yo tenemos que hablarlas delante de Dios. Para que Dios responda, pues ¿qué tenemos que hacer? Hablar. Hablar es orar. Orar es hablar y comunicarse con Dios. Pero no es orar orar, fíjese que a veces confundimos. Orar no es meditar. Yo estoy orando todo el día y en mi mente estoy, bueno, sí, Señor. Aquí estoy. Orar es hablar con Dios, es tener un tiempo especial con Dios, un tiempo de intimidad para poder comunicarnos hacia nuestro Padre Celestial como hijos y tener un tiempo especial. Y le decía el domingo que hablábamos del el cristianismo es una religión o una relación. Usted debe tener una relación con Cristo Jesús, tenemos que tener esa relación, ¿verdad? Que nos lleva a tener esa intimidad con Dios. A veces usted puede decir con la esposa, bueno, pues yo ya platiqué, llega, se sienta, come, ¿cómo te fue en el trabajo? Bien, estuvo bien pesado y a lo mejor se queja de su trabajo, usted llega a su casa, me fue mal, ahorita me pasó eso, me pasó el otro, y la esposa, aquí con los niños no los aguanto, mira, corrígelos, a ver qué haces con tus niños, y usted dice, ya tuvimos una comunicación mi esposo y yo bien buena, o mi esposa y yo, ya nos comunicamos, pero eso no edificó. Solamente trajo más problemas, llegó el esposo más cargado, cargó a la esposa estaba cargada, cargó al esposo, pero no hubo una solución. Pero si se sientan después de comer tal vez, o en el momento de comer y empiezan a dialogar, a ver, ¿cómo estás? Me fue mal, pero pues aquí estoy, ¿verdad? Ya llegué a la casa y le doy gracias a Dios porque estamos aquí como familia. Oye, ¿y tú? Y la esposa, bueno, los niños no se portaron bien, pero ¿qué podemos hacer para corregirlos? O qué sé yo, pero hay una comunicación. Y tal vez en la noche hay una intimidad y platican más a fondo, mira, mañana vamos a hacer esto, espero que te vaya mejor y usted descansa porque tuvo una buena comunicación con su esposa. Lo mismo es con Dios. Cuando oramos acorde a la voluntad de Dios y acorde a su palabra, sabemos que entonces hay en nosotros una lógica, la lógica espiritual de lo que Dios quiere y podemos descansar en Dios porque estamos hablando con Dios, nos estamos comunicando con nuestro Creador, nos estamos comunicando con nuestro sustentador, con el que sostiene todo y nuestras peticiones son escuchadas porque estamos teniendo un tiempo especial para orar, sea en la noche o en la mañana o en la hora que usted tenga, pero que tengamos un tiempo especial para orar. En esta vida, aún en medio de esta pandemia, la gente no trabaja, pero hay cosas que hacer siempre en la casa y hay cosas que hacer y uno siempre está, corre y corre. Pero necesitamos tener ese tiempo con Dios. Si no vemos en nuestra vida un avance en la oración, en la manera espiritual, en la madurez, es porque no estamos buscando a Dios en su palabra y es porque su palabra no la ponemos en nuestra boca para orar acorde a lo que Dios quiere. Entonces, hablemos con Dios, oremos para glorificar a Dios. Y una manera de glorificar a Dios es reconocer quién es Dios en nuestra vida buscando hacer su perfecta voluntad. Podemos confiar en Dios en todo tiempo y en todo momento. El Salmo 37:1 dice que podemos orar confiando en que Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Dios tiene cuidado y Él nos cuida, Él nos da esa protección y no nos deja solos. Al contrario, Él nos da esa fortaleza y la capacidad de poder soportar cualquier situación que pueda venir a nuestra vida, ¿verdad? Entonces, orando es reconociendo que Dios está sobre su trono. Y cuando reconocemos que Dios está sobre su trono eterno, reconocemos que hay un señorío sobre todo y sobre todos, ¿verdad? Nos dice el Salmo 145:13 y ese sí, se lo voy a leer. Se lo voy a leer. No le he leído algunos para poder avanzar, pero usted los puede buscar después. Pero el Salmo 145:13 se lo quiero leer, porque cuando oramos acorde a la palabra del Señor, entonces podemos hallar en nosotros descanso y fortaleza, porque es la palabra del Señor la que nos vivifica, la que nos mantiene adelante, ¿verdad? El Salmo 145, 145 y el versículo 13, mire lo que dice la palabra del Señor. Es un reino eterno y tu señorío de generación en generación. Tu reino es un reino eterno y de generación en generación. Fiel es Dios en todas sus palabras
y santo en todas sus obras. Cuando usted ora entonces la Biblia, usted toma este versículo y usted puede entender que el reino de Dios es eterno y que el señorío de Dios es de generación en generación. ¿Qué quiere decir esto? Que el señorío de Dios es vigente hoy, hermanos. Es vigente hoy. No es que el diablo tenga más poder que Dios, que porque está controlando al mundo. El diablo controla al mundo porque el mundo no le ha conocido a Dios. Pero el diablo no controla al creyente porque el señorío de Cristo, el señorío de Dios está sobre nosotros, ¿verdad? Cada día de nuestras vidas. Y el salmista reconoce, tu reino es un reino eterno y tu señorío de generación en generación, lo cual quiere decir que cuando oramos acorde a la palabra, podemos decir, Señor, yo estoy pasando por esta circunstancia, hay enfermedad, hay problema en mi vida, pero algo sí reconozco, Señor, en medio de este dolor. Reconozco que tu reino es eterno y que ese no cambia y que ese no es conmovido por nada y que tu señorío, mi Dios, está de generación en generación y que así como tú fuiste el padre de Abraham, de Isaac y de Jacob, tú sigues siendo ese mismo Dios, ese mismo Señor para mi vida, porque fiel eres tú y todas tus palabras, dice el versículo 14, todas las palabras y Dios mismo es fiel y santo es en todas sus obras. Entonces toda la obra magnificente que Dios hace en usted y en mí, en todo ello Dios es santo y Dios se santifica y Dios lo santifica y Dios se glorifica en todo lo que Él hace. Cuando yo voy a su palabra, entonces me doy cuenta que Él me sostiene, ¿verdad? Y que Él me levanta en momentos de dificultad, en momentos de dolor, porque es el que me sustenta, es Dios mismo. Entonces, es la palabra del Señor la que tenemos que aprender a orar y no orar repetitivamente, sino tener un momento de cordura, ¿verdad? Para orar lo que Dios quiere que oremos y no entrar en medio de la situación difícil en pánico, sino orar, ¿verdad? Con nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque al orar también exaltamos a Dios, le reconocemos y glorificamos su nombre. Fíjese que dice el Salmo 147:1 también. Alabar a Jehová, porque Él es bueno, entonar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Entonces usted quiere orar acorde a la voluntad de Dios, busque los salmos y diga, bueno Señor, en esta tarde, en esta mañana, en este día, gracias Señor, porque yo sé que eres bueno y que es bueno es entonar salmos a tu nombre. Y yo puedo cantar en esta tarde porque suave y hermosa es la alabanza y yo me quiero deleitar en cantarte a ti, en honrarte. Y usted ora acorde a la voluntad y no se ponen en una quejabanza, dicen algunos. A veces en vez de tener alabanza tenemos quejabanza. Ay Señor, mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi trabajo, esto, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo y por qué yo? Pero si vamos acorde a la palabra del Señor, dice la palabra, porque bueno es entonar salmos a nuestro Dios. Si usted empieza a alabar al Señor y usted empieza a cantar porque Él es bueno y para siempre su misericordia y empieza a entonar cantos de alabanza a Dios, usted va a ver que es suave y hermosa la alabanza a Dios y usted va a tener ese conforte de parte de la palabra del Señor al orarla y al recitarla, ¿verdad? Los salmos están de una manera formados a través de oraciones que hacían los salmistas. Usted lee los salmos son oraciones. Todo lo que usted lee de los salmos son oraciones directas hacia Dios, ¿verdad? Oraciones donde usted encuentra que a veces el salmista estaba pasando por dificultades, donde estaba angustiado, donde pide fortaleza del Señor, donde pide la provisión de Dios, donde pide el sustento de Dios físico, donde pide el sustento de Dios espiritual. Usted encuentra en los salmos las oraciones que hacían estos siervos del Señor, como David, que fue uno de los que escribió la mayor parte de los salmos. Y entonces usted puede ver que esas oraciones eran eficaces porque eran palabras del Señor o son palabras del Señor vivas, las cuales el día de hoy podemos tomar en cuenta para que aprendamos a orar, pues son inspiradas por Dios. Por ejemplo, otro salmo, ¿verdad? El Salmo 19, cuando usted lo lee, el Salmo 19, usted encuentra a David en su fe hacia con Dios y lo ve como creador, lo ve como su Señor, lo ve como su sustentador, ¿verdad? Fíjese, dice el Salmo 19:1, los cielos describen detalladamente la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día y otro viene profecía y una noche y otra noche revelada sabiduría, donde no hay lenguaje ni idioma, la voz de ellos no es para ser oída
Y empieza y sigue usted leyendo y luego dice el versículo 7. La palabra del Señor es perfecta, restaurará el alma. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. En general este Salmo 19 muestra quién es Dios y muestra que su palabra es perfecta y cómo su palabra restaura el alma de aquellos que la creen y aquellos que la invocan, ¿verdad? O oran a Dios acorde a ella, porque el testimonio del Señor está en su palabra y dice en su palabra que Él hace sabio al sencillo. Usted y yo cuando oremos tenemos que ser sabios al orar. Y una de las maneras que podemos ser sabios es ser sencillos de corazón, ¿verdad? No vanagloriarnos por orar a cosas, ¿verdad? Así muy rimbombantes como decía, sino de una manera sencilla y que esa oración sea eficaz, sea eficiente. Y como le decía hace unas semanas atrás, a veces pensamos que por gritar una oración Dios va a contestar y podemos orar, Señor, aquí estoy, y en este momento, Señor, yo declaro, yo decreto, y grita porque piensa que hay más poder en el gritar. Pero no es así. Usted, cuando sus hijos le piden algo, yo creo que sus hijos no le gritan, y si le gritan, usted dice, espérame, hijo, a ver, háblame bien, ¿verdad? Y cuando vienen sus hijos y le dicen, mamá, un favor, ¿me puedes dar de comer? Por favor, tengo mucha hambre. No ocupan que le griten, mamá, mamá o papá. Con que le hablen sencillamente usted lo entiende. Entonces, con Dios es lo mismo. Dios no ocupa que le gritemos. A veces gritamos porque hay más gente y queremos que la gente nos escuche, ¿verdad? Yo hubo un tiempo que lo usaba hacer así. Pero no necesitamos gritar para orar. A veces como en la congregación oramos fuerte. Claro que sí, para que la gente, ¿verdad? Porque estamos orando y la gente nos escuche y pueda estar apoyándonos en orar. Pero no es un grito como por gritar más fuerte Dios me va a responder o va a haber más poder. El poder está centrado en la palabra del Señor. Es en donde está centrado el poder, en la palabra, en el orar acorde a su voluntad. No en mis gritos, no en mis repeticiones. No porque diga 100 veces santo, 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 ya Dios va a escucharme más. No porque diga aleluya, aleluya, ya Dios va a escucharme más. Voy a orar acorde a su palabra y voy a orar detenidamente. Y es lo que tenemos que ir aprendiendo y entendiendo acorde a la palabra del Señor. Usted lee los salmos y no eran repetitivos. Usted ve este Salmo 19 y usted ve que David avienta una frase completa de una oración. No repite una palabra cada ratito. ¿Verdad? Reconoce al Señor y sí menciona a Jehová porque le exalta, pero con una perspectiva de lo que es correctamente cuando se utiliza el nombre del Señor. Entonces, tenemos que pedirle al Señor que nos siga ayudando a orar acorde a su palabra, ¿verdad? ¿Para qué? Para que a través de su palabra podamos entonces tener esa conciencia de conforte y de alivio de parte de Dios en nosotros, ¿verdad? Entonces, sigamos orando siempre acorde a la palabra del Señor. Vamos a ver, fíjese, entonces, casi terminamos. El Salmo 27, ¿verdad? Que estábamos hablando un poco de este Salmo. Y podemos ver el versículo 1 y 2, y dice el Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y nos aclara aquí, David, el Señor es mi luz, el Señor es mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y usted puede ver la confianza, usted puede ver la esperanza en este salmista porque usted está viendo que él está orando. Está hablando de alguna manera consigo mismo y diciendo, Señor, yo no voy a desmayar, ¿verdad? Yo voy a seguir confiando en ti. Y recuerda que David mismo hablaba con él mismo, decía, ¿por qué te abates, oh alma mía? Confía en el Señor y en Él hay descanso. Y entonces podemos orar confiadamente delante de Dios y sabiendo que al orar acorde a su palabra, el débil se fortalece, ¿verdad? El hambriento es saciado por su palabra. El quebrantado es restaurado. El que está en tristeza viene a traer gozo a través de orar acorde a la palabra del Señor. Entonces oremos, pero oremos acorde a lo que la Biblia nos dice, acorde a lo que la Biblia nos manda, para que en nosotros entonces haya esa eficacia al orar y que cuando oremos recibamos porque estamos aprendiendo a orar correctamente y que así nuestra alma no quede turbada de por qué no me contesta Dios, qué está pasando, por qué no me contesta, sino que yo descanse en Dios
¿verdad? Sabiendo que si yo oro acorde a su palabra, la oración será respondida en su momento, en su tiempo, y Dios me va a dar conforte y me va a dar paz a través de cualquier situación que decíamos que yo puedo estar pasando. Puede ser, como decíamos, por sanación, puede ser por una necesidad económica, financiera, por qué razón podemos orar acorde a su palabra y sabiendo que Dios puede utilizar cualquier situación, hermanos, que podamos estar pasando para revertirlo y ayudarnos a reconocer que Dios sigue siendo Dios. Así que cuando oremos, podemos entender lo que Dios quiere para nosotros. Y a través de entenderlo, entonces podemos ver que la vida en Cristo se hace real en mi vida, en usted, para así no tener una vida mediocre, una vida, ¿verdad? A la ligera, fría, sino que hay una pasión en nosotros por orar. Estamos aquí como creyentes porque el propósito de Dios es que le alabemos y que le bendigamos y que a través de buscarle tengamos esa disposición de orarle y de saber que el orar es acorde a su palabra. Entonces yo le invito, practique la oración, practíquela con Dios. Ahorita que usted, ¿verdad? Termine, usted váyase antes de dormir y ore al Señor. Tenga un tiempo, dígale, Señor, ayúdame a orar. Enséñame a orar conforme a tu palabra. ¿Qué es lo que dice tu palabra? Tengo esta situación en este momento. Busquen la palabra del Señor, ok, ¿verdad? Si estoy enfermo, tu palabra dice, Señor, que oremos acorde a tu voluntad y tú en tu voluntad puedes obrar en sanidad de mi vida y yo creo, Señor. A final de cuentas, si tú lo haces, yo te glorifico y si no, me sigues ayudando a pasar por esta situación y te sigo glorificando. Si no hay, ¿verdad? Economía, bueno, Señor, estoy pasando por esta situación económica. En medio de esto, tu palabra dice que, Señor, recuerda, ¿verdad? Aunque la higuera no dé fruto, ¿verdad? Aunque la vid no dé su fruto, pero a final de cuentas yo me regocijo en Jehová, en el Dios de mi salvación. El gozo del Señor es mi fortaleza. Y eso tiene que llevarnos a cabo, a meditar de que Dios es nuestra fortaleza, de que a través de buscar a Dios podemos descansar y hallar descanso en lo que Dios es, en lo que Dios hace en nuestra vida. Así que yo le animo a que usted pueda orar, a que usted tenga un momento de oración, que usted busque a Dios. El cristianismo no es una religión muerta, es la religión pura y sin mancha real. El cristianismo es una relación también con Él. Son ambas cosas. Una religión pura donde Dios nos manda a santificarnos, a limpiarnos cada día, a ayudar, dice, al necesitado. Una relación íntima con Dios donde podemos hablar, buscar a Dios y así poder saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y yo puedo estar en estos momentos en dificultad. Puede ser matrimonios ahorita con problemas, ¿verdad? Que están a punto de romperse, familias. Llámele el problema que usted le llame. Si usted clama a Dios y busca en su palabra y ora acorde a su palabra, tenga la seguridad, porque la Biblia lo dice, que su palabra es perfecta. Usted va a ser respondido acorde a su palabra y no va a haber nada ni nadie, ¿verdad?, que se interponga en su oración de usted para con Dios, porque Dios responde acorde a su perfecta voluntad. Así que usted no desista, sino siga orando y siga buscando al Señor y el Señor responderá en cualquier necesidad que usted esté pasando. Usted no está solo. Si usted busca a Dios y usted habla con Dios, Dios le va a responder si usted ora acorde a su palabra. Así que vamos a tener un momento, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en su vida, ¿verdad? Y que Dios le motiva a usted a buscar su palabra y a orar acorde a la palabra del Señor. Padre, como podemos ver, Señor, y terminamos este estudio de la oración, necesitamos aprender a orar acorde a tu voluntad, y esto es orar acorde a tu palabra, Señor. Si no leemos tu palabra, si no sabemos qué dice tu palabra, Señor, la palabra inspirada tuya, la Biblia, no vamos a poder orar como conviene, Señor. Pero si abrimos la palabra de Dios y nos damos cuenta que en tu palabra, Señor, también nos manda a guardarnos, nos manda, dice que manda a todo hombre a arrepentirse, que es el primordial punto, Señor, de arrepentirnos, de buscarte, Señor, a ti, para poder ser salvos, Señor. Entonces podemos hallar en ti paz, descanso, y que una vez que somos salvos, al venir y orar, podamos orar, Señor, por una vida madura, espiritual, estable, Señor. Yo no sé cuántos de los que estarán viendo, Señor, este estudio han dejado de orar,
o oran y pueden orar incorrectamente, Señor, como muchas veces me pasa a mí también. Pero que hoy es un buen momento para reflexionar y pedirte que nos ayudes. Que nos ayudes para orar lo que tú quieres, Señor, de nuestra vida. Para que cuando oremos no seamos, Señor, insensatos y egoístas en pedir solamente lo que queremos, sino que al contrario, con sabiduría y con sencillez de espíritu, clamemos al Dios de los ejércitos para pedirte, Señor, que hagas en nosotros acorde a tu voluntad, Señor. Así que queremos pedirte en esta tarde, ayúdanos a seguir escudriñando tu palabra y que a través de escudriñar tu palabra, Señor, podamos orar siendo entendidos en ella, sobre todo en estos momentos de inquietud, Señor, de dificultad, de momentos donde hay incertidumbre, Dios, nosotros nos mantengamos firmes, plantados en tu palabra, Padre. Gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia y porque la palabra tuya es viva. Y cuando oramos acorde a tu palabra, la oración eficaz del justo puede mucho. Y lo creemos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga y que el Señor siga depositando en usted esa pasión para seguir teniendo esa intimidad con Dios. Bendiciones, hermanos, y que tengan un buen día.